Bollos de café. Te sorprenderá lo rico que quedan. Este pan dulce, muy parecido a las conchas mexicanas, queda con una cobertura crujientita, con un sabor suavecito a café que te va a enamorar. Además, aunque no lo creas, esta cobertura es mucho más fácil de preparar y siempre te quedará bien. Y bueno, pues decirte que el pan queda muy suave y esponjoso, con un sabor extra a mantequilla que a mí me encantó. Acompáñame a ver la receta. Comenzaré preparando el prefermento, al cual le añadiré azúcar. Aquí tengo 65 gramos, de ahí tomaré solo una cucharada. Lo demás lo agregaré más adelante a la masa. Lo siguiente que añadiré es harina. De los 350 gramos de harina de trigo, todo uso que necesitaremos para el pan, tomaré solo de 2 a 3 cucharadas. Aquí no es necesario ser tan exacto. Ok, también le voy a poner 5 gramos de levadura seca de panadería. Si usas levadura fresca serían 15 gramos. Y de los 125 mililitros de leche que vamos a utilizar para esta receta, agregaré aproximadamente la mitad. Mezclaré a disolver todo muy bien y después de esto voy a dejar reposar de 10 a 15 minutos o hasta que el prefermento doble o triplique en volumen. Cuando eso suceda, continuaré preparando la masa. Para ello mezclaré 6 gramos de sal con el resto de la harina. Posteriormente haré un huequito en el centro de la harina, en donde voy a vaciar los ingredientes líquidos, comenzando con el prefermento que ya para este momento triplicó en volumen. Voy a mezclar solo un poco antes de añadir. Mientras hago esto, te recuerdo que te voy a dejar los ingredientes en la cajita de información, pero también puedes encontrarlos al final del video. Ok, lo siguiente que voy a hacer es batir ligeramente 2 huevos que voy a incorporar en este momento. Esto lo hago solo para que sea mucho más fácil mezclarlos con los demás ingredientes. Agregaré el resto de azúcar, seguida por media cucharadita de vinagre. El vinagre es opcional, ayuda a que la masa quede más elástica, pero solo lo recomiendo si tu harina es de todo uso y menor de 10 gramos de proteína, como la mía que contiene 9.8 gramos. Pero bueno, también añadiré una cucharadita de esencia de vainilla. Mezclaré los ingredientes líquidos e iré incorporando la harina y al mismo tiempo el resto de la leche poco a poco para no pasarme. Esto porque no todas las harinas son iguales, algunas absorben más líquido que otras. Por ello, siempre es importante que vayas revisando la consistencia de tu masa. Te recomiendo que, como yo, termines de formarla con tus manitas para así sentirla. Debe de quedarte una masa húmeda y un poco pegajosa. Si aún la sientes seca y hay mucha harina suelta en tu recipiente, quiere decir que necesitas un poco más de leche de lo que yo usé. Yo aquí ya veo muy bien mi masa. Aún hay un poquitito de harina sin incorporar, pero retiraré ya del recipiente y colocaré en una superficie limpia y seca para terminar de integrar todo. Cuando eso suceda, amasaré por unos 5 minutos aproximadamente o hasta que la masa comience a verse suave. Una vez la masa ya no se vea tan rugosa, es momento de añadir las grasas. Esta vez yo usaré 50 gramos de mantequilla sin sal cortada en cubitos a temperatura ambiente y 20 gramos de aceite. Aplastaré un poco haciendo huequitos con mis dedos e iré agregando la mantequilla por partes. Comenzaré con unos 20 gramos y ya que esté integrada añadiré de 20 a 30 gramos más. Ahora aprovecho este espacio para comentarte que si no quieres usar aceite, puedes sustituirlo por 20 gramos más de mantequilla. Dicho esto, continuaré incorporando el aceite, igual por partes. Comenzaré con un poco y una vez ya esté integrado, vaciaré otro poco y así hasta terminar con el aceite. Después de esto, amasaré. Comenzaré golpeando ligeramente la masa contra la mesa, doblando sobre sí misma y recogiendo. Esta es la forma más fácil cuando manejamos una masa bastante aguadita. Y bueno, pues ya que puedo, continúo empujando y envolviendo la masa.
pero usa el procedimiento que a ti se te haga más fácil. Ahora, en cuanto al tiempo de amasado, este puede llevarte de 15 a 20 minutos o hasta que obtengas una masa suave y elástica. Aquí mi masa ya se ve muy bien, así que formaré una bolita. Iré por mi recipiente, que debe ser amplio porque la masa va a crecer. Le untaré un poco de aceite. Colocaré dentro la masa y también le voy a poner un poco de aceite para que no se seque. Cubriré y voy a dejar reposar a que la masa doble su tamaño. El tiempo va a depender del clima en donde tú vivas. A 25 grados centígrados mi masa dobló su tamaño en 1 hora con 15 minutos. Recuerda que puedes revisar si está lista tocando la superficie ligeramente con la yema de tus dedos. Si la marca regresa lentamente, quiere decir que ya está perfecta, así que en ese momento retiraré del bol y colocaré en una superficie limpia y seca, para después doblarla ligeramente y así retirar las burbujas de aire que se formaron. Posteriormente haré un tipo de barra tratando de que tenga el mismo tamaño y espesor por todos lados. Dividiré en 5 porciones y después cortaré cada una de esas porciones por la mitad para así obtener 10 piezas de un tamaño muy similar. También, si gustas, puedes pesarlas para que todas tengan exactamente el mismo tamaño. Y si las pesas, te comento que cada porción debe estar entre 68 a 70 gramos. En fin, tomaré cada una de las piezas para ir formando bolitas que voy a ir colocando en una superficie ligeramente enharinada. Y ya que tengo todas listas, cubriré con un trapo ligeramente húmedo y dejaré reposar solo por 10 a 15 minutos. Esto ayudará a poder estirarlas para rellenarlas. Tomaré la primera porción que formé colocando la parte seca tocando la mesa. Presionaré ligeramente formando un círculo como te muestro en el video. Y en el centro voy a colocar un trocito muy pequeño de mantequilla que debe estar fría. Envolveré sobre sí misma la masa y sellaré muy bien para que no se escape la mantequilla. Voltearé y bolearé para sellar perfectamente. Aquí te cuento que solo para el relleno usé mantequilla con sal, pero si tú solo tienes mantequilla sin sal, solo pon una pizquita de la sal en la superficie de la mantequilla. En fin, ve colocando las bolitas de masa rellenas en un molde con papel para hornear y ya que tengas todas listas, cúbrelas con un trapo ligeramente húmedo y déjalas reposar a que doblen su tamaño. Mientras tanto, haré la cobertura de galleta. Para ello, en este bol ya tengo 60 gramos de mantequilla que está a temperatura ambiente. Voy a cremar ligeramente para después incorporarle 60 gramos de azúcar. Y batiré solamente a no ver azúcar suelta. Por cierto, aprovecho aquí para invitarte a suscribirte al canal y también a que me dejes un comentario para saber qué te ha parecido esta receta. Bueno, lo que sigue es agregar un huevo por partes. Comenzaré con la mitad y batiré a integrarlo bien. Ya que no vea restos del huevo, voy a añadir el resto y voy a seguir batiendo solo a incorporarlo bien. Como ves, antes de agregar el huevo lo batí ligeramente. Esto simplemente para que no me costara tanto trabajo al momento de mezclarlo en la masa. Ok, ahora voy a añadir 70 gramos de harina de trigo todo uso que voy a cernir antes de incorporar. Y como ves, solo puse la mitad de la harina en este momento. Mezclaré a disolver la harina. Y ahora voy a vaciar 2 cucharaditas o 6 gramos de café fuerte a temperatura ambiente que puedes preparar mezclando 1 cucharada o 3 gramos de café instantáneo con 2 cucharaditas de agua caliente. Ya que mezclé el café en la masa, agregaré el resto de la harina y mezclaré presionando con la palita a formar una masita que debe quedar con una consistencia algo aguadita como la que te muestro en el video. Cuando esté lista voy a colocar dentro de una manga pastelera y haré una abertura en la punta de 5 milímetros. También puedes utilizar solamente una bolsita.
En fin, mis panes doblaron su tamaño en 1 hora. Ya sabes que puedes revisarlos tocándolos ligeramente con la yema de tus dedos. Lo que sigue es ir colocando la pasta de galletas que, como te comenté hace un momento, puse en una manga pastelera. Y bueno, pues como puedes ver en el video, voy formando un tipo de espiral por encima, dejando de 1.5 a 2 centímetros de la masa sin cubrir, porque la pasta de galletas se va a derretir en el horno y cubrirá todo el pan. La verdad, esta es la parte más divertida y no te preocupes si el espiral no te queda tan bonito, porque de todos modos, como te dije hace un ratito, se derretirá. Y bueno, pues ahora sí llevaré a un horno que ya está a 180 grados centígrados. Hornearemos de 15 a 20 minutos o hasta que tu cocina se inunde de un delicioso aroma a café, tu cobertura se sienta crujientita y el pan ya se vea doradito por la base. Mis panes estuvieron listos en 18 minutos. Al sacarlos del horno voy a ir colocándolos en una rejilla para dejarlos enfriar. Y guardaré silencio solo por un momento para que escuches qué crujientita está esta cobertura de café. Me encanta ese sonido y me enamoré del sabor que tiene este pan, que es perfecto así solito o, por qué no, acompañado de un chocolatito o café caliente. Y mira, además lo suave y esponjoso que está por dentro. Ese trocito de mantequilla que se derritió en su interior eleva aún más su sabor. Claro que puedes rellenarlo también con queso crema o chocolatito para derretir. Pero bueno, pues eso es todo. Espero te haya gustado esta receta de este pan o bollitos con café. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.